Pues después de esta fantástica presentación, casi me siento un poco abrumado con tanta gente, con tanta buena gente aquí escuchando. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Universidad Popular y a quienes han organizado todo este acto tan bonito. Y bueno, esperamos que os guste y lo paséis bien. Yo lo he titulado Aves, instantes y luces, que es el título que le di a una exposición que hice en Segovia, la última exposición que hice, que es donde quería hacer una especie de recorrido del trabajo desde la observación del natural hasta el trabajo de estudio. Y entonces he mostrado distintas obras, apuntes pequeños del natural, apuntes anatómicos, cuadernos de campo que llevé también, y finalmente obras de estudio basadas fundamentalmente en mis observaciones en el campo. Y entonces yo quería hacer algo parecido aquí, hacer un recorrido por el trabajo del natural y el trabajo de estudio. Pero antes quería dar un brevísimo repaso a lo que ha sido la pintura de naturaleza, la pintura de aves, un poco a lo largo de la historia. No toda la historia, obviamente, pero sí unos pasos que me parece que han sido determinantes en la manera en la que los artistas han representado el mundo de la naturaleza y de las aves. Y el primero, me saltaba el Paleolítico, claro, porque eso es de sobra conocido, y me he plantado directamente en el mundo egipcio, donde la representación del animal tuvo bastante relevancia. Todos sabéis que tanto los dioses como Horus, Isis, todos tenían el chacal, todos tenían su representante en las deidades. Y ellos también eran muy aficionados a representar escenas costumbristas, como en este caso, que se ve un cazador con su hijo y con su mujer, con una especie de boomerang, y está cazando aves de muy distintos tipos. Lo curioso de esto es la buena observación de campo que tenían ellos, porque casi todas las aves pueden ser perfectamente reconocibles. Halcones, garzas, algún limícola y, curiosamente, un gato de los carrizos, que es una especie de gato, un felino, que vive pues, por la zona de Israel, por Egipto, y vive entre las zonas de carrizo. Y probablemente estaba amaestrado para ayudarle en la caza. Me salto a otro momento de la historia, ya en la Edad Media, en el que el arte y la religión estaban profundamente unidos. De hecho, la religión era el principal patrocinador de los artistas, que todavía no eran artistas en realidad, porque los artistas como tal, personaje individual, creador reconocido, no empieza a aparecer hasta el Renacimiento. Aquí eran prácticamente artesanos, gente perteneciente a gremios, que se dedicaban a fabricar todo tipo de obra dirigida a enaltecer las figuras religiosas o para adornar los palacios de la gente de dinero. Y muchas veces el animal se utilizaba como una alegoría. En los bestiarios del medievo pues, se utilizaban todo tipo de dibujos, porque lo que se pretendía, como la gente era muy analfabeta, lo que se pretendía era que a través de imágenes animales simbolizar los vicios y las virtudes y transmitir información a la gente a través de de estos seres a veces mitológicos, pero que representaban todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el jilguero, que arrancaba la espina de Cristo de la frente y se manchaba la frente de rojo, o el pelícano, que se picaba el pecho para soltar sangre y dar de comer a sus crías, simbolizaba la piedad. Y montones de ejemplos. En el manuscrito de Aberdeen decía esto:
para perfeccionar las mentes de la gente común de tal manera que el alma pueda percibir físicamente cosas que son de difícil comprensión. Lo que sea difícil de entender con sus oídos, lo entenderán con sus ojos. Otro salto temporal. Y ya llegamos al Renacimiento, donde las cosas cambian radicalmente. Todos sabéis que en la época del Renacimiento pues, se da un paso importante donde las personas, el ser humano, dejan de lado esa teocracia y se forma un concepto antropocéntrico del mundo, donde se atiende mucho a la naturaleza, se presta atención a la ciencia, se deja de lado toda esa representación religiosa tan centrada en el cristianismo. Y entonces empiezan a aparecer cosas como el estudio de la perspectiva o la representación directa y realista del mundo animal. Este es un poco posterior ya al Renacimiento, pero es muy clásico del arte holandés, la famosa ala de una carraca de Durero. Pero antes de todo eso, un personaje muy interesante, que fue Pisanello, ya prácticamente una persona del gótico, de la última época de lo que llamaban el periodo bárbaro, luego llamado gótico. Pero este hombre era medallista, hacía muchas tallas para medallas y también hacía cuadernos, porque en aquella época había cuadernos de artista que se guardaban en los talleres para enseñar a la gente a pintar, servían de modelos y había dibujos de muchas cosas. Los cuadernos de artista tenían dibujos de manos, de animales, de caballos, todo lo que les permitía copiar y utilizarlo como referencia, como hoy se utilizaría en la fotografía. Entonces Pisanello hizo muchísimos dibujos y además muchos del natural. Yo creo que se le puede considerar el primer artista en trabajar directamente del natural, hacer cuadernos de campo. La mayor parte de ellos, los que no se perdieron, están reunidos en el Codes Bayardi, que era un marchante que lo vendió al Museo del Louvre y tiene como 357 dibujos muchos de personas, de caballos, de muchas cosas que le servían como apuntes de algo que quería hacer luego. Y muchos eran simplemente por el gusto de dibujarlo, como esta uvilla. Al final del pasado el Renacimiento llega un momento en que hay otro cambio importante, que es después de todos los cismas de la Iglesia Católica, todas las peleas entre el papado de Aviñón, el papado del otro lado, pues llega un momento en que hay alguien que dice hasta aquí hemos llegado y entonces aparece la Reforma Protestante, aparece Calvino, aparece Lutero, gente que ya no quería seguir con toda esa mentira que había, en cierto modo, en la Iglesia de Roma. Y entonces los artistas se encuentran que ya no tienen la obligación ni tampoco reciben de parte de la Iglesia el mecenazgo que recibían anteriormente. Y en cambio empieza a notarse el ascenso de la burguesía, una burguesía que eran comerciantes, que eran gente que disponían de dinero y podían encargar cosas que ya no eran dirigidas a la aristocracia, sino a las casas de los burgueses, como la obra de Vermeer y otros artistas. Y una de las cosas que se hicieron fue la pintura de animales. La pintura de animales porque había gente que tenía las orangeries, que eran pequeños jardines donde reunían especímenes de animales y plantas, y entonces les gustaba que se representaran todas aquellas posesiones suyas. Y entonces pues empezaron a proliferar artistas que se dedicaban a ese tipo de trabajo. Llegó un momento en que había una especie como sistema gremial parecido al que había en el medioevo, que era, si tú eres pintor,
tienes que dedicarte a una cosa en concreto. Si eres paisajista, pero no me pintes animales, no me pintes plantas, porque te denuncio. Y entonces empezó a proliferar un grupo de artistas que eran especialistas en la pintura de animales. Aquí os he hecho ya una primera distinción entre la ciencia y el arte para que veamos hasta qué punto están separados. Esto es un antiguo grabado de una perdiz, un lagópodo, mejor dicho, y esto lo he traído porque es interesante, aunque no es un ave, pero quería traer una obra de una de las pocas mujeres que durante un tiempo se dedicaron a la pintura de naturaleza, que fue María Sibila Merian, que fue una mujer que se fue a Indonesia sola con su hija y estuvo trabajando durante muchísimos años en el dibujo de insectos, estudió la metamorfosis de las mariposas, las plantas, y fue una mujer extraordinariamente valiente, inteligente y una gran artista. Una de las tantas mujeres que en la historia del arte han sido olvidadas. En este caso menos porque también aportó un aspecto científico que todavía hoy muchos de sus estudios y clasificaciones se siguen utilizando. Este es otro ejemplo de lo que os comentaba antes, de cómo los artistas se fueron especializando. Y entonces en el gremio de los pintores de animales, Melchior Don de Coeter fue uno de los más conocidos y que recibieron mayor número de encargos. Es curioso porque de este pelicano hay 2 o 3 iguales en distintos cuadros, porque la gente cuando veía un cuadro en casa de un comerciante y decía, ¡ay, qué bonito! ¿Quién te lo ha hecho? Pues este On de Coeter. Ah, pues le voy a encargar otro. Y On de Coeter, que tenía ya dibujado el pelícano, se lo volvía a colocar al siguiente, cambiándolo un poco de sitio. Pasamos un poco más adelante del Renacimiento y nos encontramos ese momento en el que la gente le empieza a interesar cada vez más la ciencia. Y existen personas como Aldrovandi o Seba en distintos siglos, pero los dos con la misma idea. Aldrovandi fue un profesor de historia natural, de los primeros profesores de historia natural que se conocen, y farmacéutico, lo mismo que Albertus Seba también era farmacéutico. Entonces se dedicaban a coleccionar todo lo que encontraban de naturaleza, de especímenes, y los iban guardando. Y luego con todo eso encargaban dibujos y se hacían colecciones que luego se publicaban y se han conservado hasta hoy gracias a esto. Y Albertus Seba hizo lo mismo, lo que pasa es que él tenía una colección tan enorme y tan vistosa que el zar de Rusia se encaprichó de ella, le pagó un dineral, se la llevó a Rusia, que es el precedente del Museo de Historia Natural de San Petersburgo, y con el dinero Albertus Seba empezó a coleccionar otra vez. Era un poco maniático. Lo dibujo de la colección de Seba. Un poco más adelante, bueno, aquí un poquito más para atrás, porque quiero hablar de la ciencia y el arte en las expediciones científicas. Lo que se llamaba la ciencia y el arte, o que yo llamo la ciencia y el arte de a bordo, es decir, los pintores y artistas que se embarcaban en las expediciones para traerse recogidos en dibujos todas las cosas que se estaban en el Nuevo Mundo, todas las aves, las plantas, todas las cosas que no se podían conservar frescas, se metían en alcohol, en ron, o las plantas se planchaban y entonces no llegaban tan frescas. Entonces los artistas tenían la misión de tomar nota fidedigna de todo lo que veían, incluso de costumbres, de poblaciones, de paisajes, todo con tal de volvérselo a llevar a la península. Entonces, la primera expedición científica como tal fue, curiosamente, organizada por Felipe II y fue Francisco Hernández de Toledo el que la comandó. Y se trajo, pues como os pongo aquí, 24 libros de plantas, uno de fauna, de minerales, 10 de ilustraciones y pintura.
y que desgraciadamente gran parte de ello desapareció en el incendio de la biblioteca del Palacio del Escorial. Lo que queda está recogido en un códice de Pomar, que fue un regalo de Felipe II a su médico, el señor Pomar. Otro personaje importante que no quiero que se olvide, aunque ya empieza a ser muy conocido, es Félix de Azara. Era un topógrafo que fue enviado por el rey, por la corte, para hacer la delimitación topográfica de los territorios de España y Portugal, porque se había firmado un tratado y entonces España y Portugal tenían que definir exactamente cuáles eran sus posesiones en Sudamérica. Entonces a este señor le mandaron, era un hombre muy inteligente y resulta que cuando llegó allí se encontró con que el presupuesto que le habían dado era una porquería y con ese dinero no podía hacer gran cosa. Y entonces lo que se dedicó fue a estudiar las aves, a estudiar las plantas, a estudiar los cuadrúpedos, todo lo que pudo en donde le habían mandado, que era el actual Paraguay. Y entonces pues hizo un trabajo maravilloso, que por cierto se ha publicado en facsímil, y tuvo dos problemas. Primero, que al estar aislado no sabía que el Linneo había sacado un sistema de clasificación de las especies. Entonces él no utilizó ese sistema, les dio sus propios nombres y con lo cual posteriormente nadie le reconoció su valía como estudioso, como investigador y como taxónomo. Y otro problema es que no incluyó ilustraciones ni hizo una buena recolección de los especímenes disecados. Con lo cual, pues, cuando describía una especie y le daba un nombre, era difícil saber exactamente qué animal era el que había descrito. Sin embargo, fue una persona que tuvo una intuición maravillosa sobre las diferentes especies. Él entendió en un primer momento que no podía ser que hubiera tal diversidad de especies y que hubiera muchas que eran muy parecidas pero diferían en pequeños detalles. Entonces, él pensó que tenía que haber algún sistema evolutivo que explicara toda esa situación. Darwin se dio cuenta, porque Darwin era muy listo, y entonces siempre llevaba una copia del libro de Félix de Azara en sus viajes. Esto, bueno, simplemente para que os deis cuenta de la importancia que tuvieron los artistas en las expediciones científicas, porque, y de conquista, claro, porque al final las expediciones científicas, entre comillas, lo que pretendían era averiguar qué recursos naturales había en los países que habíamos conquistado para luego obtener recursos, no solo la plata y el oro, sino frutos, maderas, minerales, todo lo que se podía utilizar. Entonces ya veis, todas estas expediciones de 1750 hasta el 1789, hasta el siglo XVIII, final del XVIII, y otras posteriores del XIX, pero todas fueron acompañadas por artistas que os he puesto aquí, gente que tuvieron su reconocimiento incluso fuera de España. Desgraciadamente aquí, pues como siempre, a mucha de esta gente se le ninguneó, a Malaspina se le encerró en la cárcel porque decían que había tenido tratos con la reina. En fin, debía ser un hombre atractivo y la reina muy pendona. Bueno, y ya entramos en el siglo XIX, no nos voy a seguir aburriendo con la historia. Y aquí hay un paso muy importante. Primero es el lanzamiento del óleo en tubo, que eso tuvo una gran trascendencia porque la gente ya podía salir con tubos de pintura al campo a pintar con el óleo. Al salir al campo se dieron cuenta de que la luz natural era muy importante a la hora de pintar, que ya no había que utilizar aquel betún oscuro que ensombrecía toda la pintura, esas mezclas con negro continuamente para grisar los colores. No, descubrieron la luz natural.
Y no solo descubrieron la luz natural, sino que hubo un investigador que se dio cuenta del valor de los colores complementarios, de cómo nuestros ojos reaccionaban a los colores y y describió los colores complementarios, con lo cual todos los pintores al aire libre empezaron a utilizar las teorías de Chevreul y y dio lugar al impresionismo y a otras corrientes. Y también aparecieron los prerrafaelitas, una hermandad de artistas que decidieron que la verdadera pintura es la que era antes de Rafael, que era cuando realmente la gente pintaba lo que veía. Y bueno, desarrollaron unas técnicas de pintura que les permitían ser extremadamente hiperrealistas. Luego fueron muy criticados, pero fue muy defendido por John Ruskin, un crítico de arte y mentor de los prerrafaelitas, que ya decía, ir a la naturaleza sin rechazar, seleccionar ni menospreciar nada. Este es un estudio de Martín Pescador de Ruskin, que era además un magnífico pintor. Y ya nos metemos en el siglo XIX-XX, donde ya la pintura de naturaleza deja de estar al servicio de nada y simplemente es pintura de naturaleza porque nos gusta la naturaleza, porque hay gente que valora la belleza de un cuadro donde hay animales dentro de su ambiente, que no son simplemente los animales perseguidos por los perros, el ciervo herido, la corza, no sé qué, con los cazadores detrás, no son los animales libres, felices, como nos gusta ver hoy en gran parte de la pintura de naturaleza. Este es uno de los precursores más importantes, Bruno Liljefors, de Suecia. Tiene unos cuadros maravillosos. Si lo buscáis en Google, encontraréis muchas obras suyas fantásticas. Y no es raro que sea en Suecia, porque Suecia, como Inglaterra y como otros países del norte, siempre han tenido una afición por la naturaleza, por la observación de aves, por salir al campo. Y en el caso de Bruno Liljefors fue un precursor de todo este movimiento de pintura de naturaleza que lo han seguido artistas como Lars Johnson y tantos otros en el norte de Europa. Bueno, pero hay una parte importante en todo esto, que es la ilustración. La ilustración ha tenido un papel muy importante en la ciencia, en la conservación y en la divulgación, porque un bonito dibujo de un ave, o de un ciervo o de un lince, tiene muchas funciones. Sirve, pues, para guías de identificación, para los no profesionales. Mucha de la gente que se ha formado en ornitología, pues empezó con guías de campo. Yo cuando empecé a formarme como ornitólogo, la única guía que teníamos a mano era la famosa Peterson. Era una guía de un norteamericano que había empezado haciendo la guía para Estados Unidos y luego vio el mercado en Europa, sobre todo en Inglaterra, y hizo una guía similar, pero con todas las aves de Europa. Veis también, pues, por ejemplo, para los centros de información, para los parques naturales, los puntos de observación, tener delante tuyo toda una serie de dibujos de aves, pues te permite rápidamente reconocer y facilita la educación y la divulgación. Facilita divulgación y que todo ello contribuye a la conservación. Todos estos pósters que se han editado por parte de SEO y de otras organizaciones que permiten puestos en bares por los pueblos, permiten también divulgar un tipo de información que es importante de cara a la conservación, de que matar a un águila es una estupidez porque las águilas se comen muchos animales que son perjudiciales para la agricultura o que son simplemente animales dañinos, según algunos, para la caza.
¿Cuál es también la importancia de la pintura de naturaleza? Pues que la pintura de naturaleza ha permitido mantener en el recuerdo especies que fueron malamente masacradas por el ser humano. Por ejemplo, el dodo de la isla de Mauricio pues desapareció. Desapareció porque llegaron los holandeses y encontraron los animales que eran tontos, pobres míos, no podían volar, no habían visto nunca a un ser humano y se dejaban matar a palos. Y se lo mían. Decían que tampoco es que estuvieran muy buenos, pero eran chicha. Y entonces terminaban por acabar con ellos, lo mismo que se terminó con otras especies, como el león de Steller en Alaska y montones de animales con los que hemos ido terminando. Entonces, el dibujo de naturaleza nos permite hacernos una idea de lo que era realmente el dodo, aparte de los poquitos huesos que se han encontrado y que todavía tenemos en algunos museos. Veis aquí, por ejemplo, en el siglo XVIII ya Wilhelm de Hamilton hizo este maravilloso cuadro que es un reflejo de la biodiversidad que se conocía en aquel momento. Si nosotros dirigimos, un compañero y yo dirigimos un libro que se llama Las aves en el Museo del Prado, y entonces empezamos a identificar todas las aves que aparecían en los cuadros, pero sobre todo en la pintura holandesa. Como os decía antes, la pintura holandesa se dedicó a pintar otras cosas que no fueran vírgenes y santos. Y entonces encontramos que había montones de especies que habían sido representadas y que no correspondían a la fauna actual que conocemos en esos países. Entonces te da una idea temporal de en qué momento empezaron a aparecer, por ejemplo, en Holanda, las distintas especies de sitaciformes, de loros y de otros animales que los traían los viajeros y que antes no estaban en nuestra fauna, o especies que podían tener una distribución más amplia en aquel momento y que fueron desapareciendo y restringiéndose hacia el sur. ¿Veis? La butarda era una especie que tenía una distribución mayor y hoy día es una especie que es ibérica y luego en unas zonas del este de Europa. Pero en aquella época es evidente que el autor las conocía y las había visto por tierras próximas. Y esto tiene una gracia especial que está titulado El Parlamento de las Aves. Y probablemente esté basado en el libro de Geoffrey Chaucer, que fue un escritor británico que escribió un libro donde los animales en el día de San Valentín se reunían en un espacio grande con la madre naturaleza para buscar pareja. Y se peleaban y discutían hasta que al final todos salían con pareja. Y parece ser que ese es el precedente de la celebración del día de San Valentín. Llegamos a otro punto. ¿Para qué dibujamos las aves si hoy día la fotografía tiene una calidad extraordinaria y podemos hacer fotos con un telescopio y poniéndole el móvil y tener unas fotografías maravillosas? Pues porque yo no puedo coger, salvo que les dé un estacazo y los ponga todos uno al lado del otro, pero yo no puedo poner una foto donde aparezcan las tres especies de carricerines, una al lado de la otra, y donde se pueda ver perfectamente el diseño del obispillo, el diseño de las plumas del dorso, la longitud relativa de las primarias, la cabeza, el color de las patas. Eso lo puede hacer un dibujante, o bien porque las ve muy habitualmente, porque es anillador y los ha tenido en mano más de una vez y les ha hecho una pequeña foto o les ha hecho un dibujo, o porque ha estudiado pieles en algún museo. Pero eso la fotografía no nos lo puede ofrecer. Este es otro ejemplo, para que veáis las especies una especie de Indonesia. Es un encargo para una guía de aves de Indonesia. Entonces veis las tres especies
muy similares, pero con sus diferencias, todas del mismo género Spilornis. Esto también es muy difícil conseguir con la fotografía, porque de alguna manera tienes que conseguir fotografías todas en la misma postura y todas con la misma calidad y todas con el mismo estado de la muda, del ave, y todo eso lo puede hacer un dibujante, pero no puede hacerlo la fotografía, o es muy difícil que lo haga la fotografía y probablemente mucho más laborioso. También hay cosas que una fotografía no puede conseguir. Esto es un joven de Pigargo europeo, de Pigargo de cola blanca, que encontré muerto en Noruega. Y entonces, bueno, pues teniéndolo allí a mano pude hacer todo este tipo de estudios post-mortem del animal, donde pude detallar todos los detalles de las garras, de la cabeza, luego por aquí también los distintos grupos de plumas, de las infracobertoras, en fin. Este, por ejemplo, también es el mismo animal, lo que pasa es que este tomado del natural de un animal que estaba con frecuencia volando y teníamos localizado por dónde estaba. Y entonces, a fuerza de verlo y de verlo, pues pude hacer estudios un poco más detallados del plumaje juvenil del pigargo. Bueno, os traigo un ejemplo del famoso James Audubon, que fue uno de los pioneros en el estudio de los trabajos de campo. Él se empeñó en recorrerse América, haciendo todos los dibujos de todos los animales que veía. Bueno, aquí hay que hacer una precisión. No es que los viera, es que les pegaba un arcabuzazo y luego se los comía. Pero antes de comérselos, pues los pintaba, porque claro, el hombre iba, que no tenía ni un duro, y entonces iba matando pájaros y comiéndoselos y antes los dibujaba. Pero gracias a eso consiguió hacer la maravillosa colección de láminas que le hicieron famoso en todo el mundo. ¿Tenéis algún ejemplo más? Alexander Wilson fue el predecesor de Audubon porque él ya había hecho un estudio con dibujos de las aves de América, el American Ornithology, en varios volúmenes. Y Audubon era muy envidioso de Wilson. Le superó, pero lo pasó muy mal, las pasaba fatal porque le daba mucha envidia y siempre iba buscando los tomos de la obra de Wilson que le faltaban. Las guías de campo han sido fundamentales para la formación de los ornitólogos desde hace muchos años, pero curiosamente la primera guía de campo en el siglo XIX, finales del XIX, fue la de Miriam Bailey. Era una muy sencilla, pero era una mujer de estas de la escuela victoriana que les gustaba mucho la jardinería, les gustaban las aves y entonces pues hacía pequeños dibujos de cabezas de las aves o de algún detalle y entonces escribía un poquito sobre cada una de ellas. Entonces fue la primera guía realmente de aves que conocemos como tal en este sentido. Después ya vino el famoso Roger Tory Peterson, que hizo la primera guía de las aves de Norteamérica, y después la guía de las aves de Europa, que es la que mi generación es la que hemos utilizado y con la que hemos aprendido ornitología, hasta que empezaron a salir otras más modernas y con unos dibujos más realistas. Pero aquí, si os fijáis, él tendía a poner todos los animales en posturas parecidas y además inventó una cosa que la patentó y que no podía utilizar nadie, que eran estas rayitas donde indicaba los detalles en los que tenía que fijarse el observador.
Y eso fue muy valorado en su tiempo y hasta el punto de que él prohibía que se utilizara ese sistema en otras guías. Bueno, pintar del natural es para mí la forma principal de empezar el trabajo. Yo, como todos, pues empecé con un cuadernito haciendo dibujos, malamente, copiando fotografías, pero llega un momento en el que lo que verdaderamente necesitas es salir al campo, ver con aquellos prismáticos que teníamos cuando yo empecé, que eran muy baratitos y te los traían de Canarias porque en la península eran muy caros. Y poco a poco pues, vas desarrollando esa capacidad de observar del natural, tomar anotaciones y luego esas anotaciones revisarlas en casa, mirar fotografías, comparar lo que tú has hecho con alguna fotografía que tienes de algún libro y poco a poco ir aprendiendo sobre anatomía, sobre comportamiento y sobre ornitología en general. La otra alternativa eran los ejemplares de colección, claro. Te ibas a los museos y entonces te fijabas ya con más detalle en cómo eran las patas de este animal o cómo era la forma del pico. En fin, ya ibas tomando detalles, notas un poco más detalladas de partes anatómicas concretas que a lo mejor en la visión del natural no podías obtener. Y la otra alternativa era cuando te encontrabas cualquier ave muerta, pues la guardabas como si fuera el mejor regalo de tu vida. Lo metías en el congelador de casa y a tu madre cuando abría el congelador para coger los guisantes, pues le daba un patatús, ¿no? ¿Qué me has traído hoy? Y entonces, bueno, pues esto ya lo hacían John Ruskin, el que os he mencionado antes de los prerrafaelitas. ¿Veis? Es un dibujo de una perdiz pardilla muerta. Desde un punto de vista artístico, quizá no tan anatómico, porque no intenta describirla, sino quizá la belleza romántica un poco triste del animal muerto, pero muy bien detallado, muy bien estudiado. Entonces, para las aves en el campo explico un poco mi procedimiento, que por si puede tener alguna utilidad. Lo primero es tener un equipo óptico, es decir, yo puedo hacer buenos dibujos de un paisaje, pero para acercarme a los animales necesito una óptica. Unos prismáticos están bien, pero muchas veces no son suficientes, porque veis esa torre en Doñana, Torre Carboneras, que es donde cría desde tiempo inmemorial una pareja de halcones y del que os he enseñado antes un dibujo, pues yo no puedo acercarme. Para empezar está prohibido, pone ahí un letrero, no pasar de aquí. Y luego que aunque me acercara probablemente le asustaría o la perspectiva sería muy mala porque tendría que pintar desde abajo. Entonces con un telescopio yo puedo acercar visualmente al animal sin molestarle. Y sobre todo la capacidad que tengo de observación es mucho mejor, puedo estar tranquilo, sentado, sin mayor problema. Y luego el material que puede ser muy sencillo, pueden ser unas acuarelas, unos lápices y un cuaderno de papel de acuarela y ya está. ¿Veis? Aquí tenéis, por ejemplo, este es uno de los proyectos en los que yo he participado, que es de la Artists for Nature Foundation, que es una fundación holandesa con la que colaboro mucho y que organiza proyectos de conservación a través del arte en distintos países. Este fue en Ecuador, en Perú y en Ecuador, y se trataba un poco de demostrar a la gente local o de más bien que demostrarles nada, sino de enseñarles cómo veíamos nosotros la naturaleza de su país. Porque uno cuando está toda su vida metido en la selva y viendo a los animales, forman parte de su entorno y tienden a convertirse más en un engorro que en una belleza. Entonces, quizá a través de la visión de un artista, ellos pueden descubrir algo más de lo que supone
la molestia de tener que convivir con animales y con mosquitos. Bueno, y aquí estamos, en este caso estábamos dibujando monos aulladores en un bosque caducifolio, en un bosque húmedo de Ecuador. Y ahí un poco comidos por los mosquitos, la verdad es que era bastante incómodo. Aquí tenéis otro ejemplo, otro de los artistas que participan en estos proyectos. Y aquí otro más. Esto os lo pongo porque realmente muchas veces cuando estás en un entorno así donde puede haber público, pues la capacidad de concentración puede verse afectada, ¿no? Esto es también en Ecuador y realmente todos los chavalines mirando ahí por encima y haciendo comentarios despectivos, pues puede llegar a hundirle la moral a cualquiera. Entonces, ¿cuál es el método de trabajo? El método de trabajo es tener siempre un cuaderno de campo a mano. Incluso si estás en la ciudad, llevar un cuadernito y un lápiz, pues que te permita hacer dibujos de gorriones simplemente para mantener la mano. Porque hay una cosa importante en este trabajo como en todos, es el oficio. O sea, un fontanero tiene un oficio y por eso mira una tuerca y dice, niño, dame la llave del 7. No necesita medirla a ver si es del 7 o no, tiene oficio. El pintor tiene que tener oficio, lo mismo que un actor tiene que tener oficio o un músico, porque el talento ya veremos si lo tienes o no, pero por lo menos que tengas oficio. Y entonces, el oficio, ¿qué lo da? Pues trabajar mucho, trabajar muchas horas y tener siempre a mano un cuaderno de campo cada vez que sales, pues para hacer anotaciones. Y esas anotaciones te permiten tomar información que de otra forma a lo mejor pasaría por alto. O que no encuentras en otros sitios. Por ejemplo, ¿cómo es el plumaje de un ana de azulón cuando está mudando al plumaje de eclipse? Pues está empezando a perder las plumas de un lado, van apareciendo otros colores y tal. Entonces, si yo no tengo la paciencia o no tengo la oportunidad de hacer eso, tendré que recurrir a libros donde me aparecerá cualquier tipo de plumaje, pero no el plumaje que yo vi en ese momento en el que este azulón le dio por plantarse ahí y tenía un plumaje que yo no había visto nunca. Los apuntes del natural nos sirven para aprender del motivo al natural y en movimiento, porque se suele decir, no, es que pintar los animales en movimiento es muy difícil, es imposible. No es imposible y sobre todo es que es muy bueno, porque la percepción de volumen, la percepción del comportamiento y las actitudes y todo en el animal en vivo es mucho mejor para ti como artista que coger un animal disecado o coger una fotografía. Toda esa percepción la pierdes. Entonces también memoriza situaciones, formas, actitudes que luego pasan a incorporar de una manera inconsciente. Tú vas acumulando toda esa información y llega un momento en el que cuando trabajas en estudio o cuando estás trabajando en el natural, pero toda esa información te sale sin darte cuenta. Para el trabajo de estudio, por ejemplo, o cuando vuelves a trabajar del natural. Entonces, el método, cada uno tiene un método personal de trabajo, pero para mí es importante la reacción rápida, el dibujo gestual. Cuando uno empieza a dibujar, muchas veces lo que ocurre es que empieza con miedo, porque quiere hacer un dibujo perfecto y completo. Y entonces te pierdes en el bosque, te pierdes, no encuentras el árbol. Entonces, para mí lo importante es hacer muchos dibujos gestuales, de posturas, de actitudes, y si me equivoco no pasa nada. Otro sistema es observar el motivo
con detalles y conjunto cuando tengo la oportunidad de ver a un animal que está más bien quieto y paradito. Entonces puedo echar muchas horas o mucho rato haciendo dibujos con mucho más detalle y con proporciones, midiendo proporciones, viendo el volumen, etc. Y luego dibujar lo que veo. Vosotros sabéis que Picasso decía, yo dibujo lo que sé, no lo que veo. Me parece muy bien porque usted es un pintor maravilloso y hace un cubismo. Pero yo quiero pintar lo que realmente veo, no lo que sé que veo, porque yo a lo mejor a estas alturas de muchas aves sé muchas cosas, pero si dejo que mi cerebro inconsciente actúe, probablemente me saltaré algún detalle de algún ave que presenta alguna particularidad especial. Entonces prefiero prestar atención porque la capacidad de la memoria, cuando observas un objeto y desvías la vista, viene a ser como 7 u 8 segundos. A los 7 u 8 segundos tienes que volver a mirar. Por eso la importancia de trabajar mucho del natural te ejercita y mejora esa capacidad de memorizar. ¿Veis? Dibujos gestuales. Es decir, cuando dibujo muchas veces lo que me interesa son las actitudes de los animales. Entonces ya entraré en detalle más tarde cuando lo tenga más a mano, pero lo que me interesa muchas veces es esa actitud que no se volverá a repetir y que luego yo a lo mejor en el estudio pues digo, abro el cuaderno y digo, ah, mira cómo me gusta este dibujo que hice del águila. Voy a copiarlo y voy a mirar detalles en algún otro sitio, en otros apuntes o en alguna fotografía, exactamente cómo tiene esto, pero aquí ya me da una idea de cómo se agarran las patas, me da una idea de las proporciones, de la actitud esa así un poco chulesca del ave. En este caso es un águila calva de Estados Unidos y está un águila real de aquí. Y lo que hago muchas veces es dibujar mucho, o sea, llenar hojas y hojas. Si tengo la oportunidad de tener algún tipo de animal que está moviéndose y está a una distancia razonable, lo que me gusta es hacer muchos dibujos porque lo que adquiero es una memoria gestual. Una memoria gestual, es decir, mi mano se acostumbra de alguna manera a reaccionar rápido a través de los ojos. Es decir, yo muchas veces cuando doy cursos de dibujo lo que digo es, el miedo al error es el tiempo que pasa desde que una información entra en tus ojos y el momento en que haces el trazo. Cuando pasa mucho tiempo entre eso, entonces interviene el miedo al error y entonces no lo haces bien. Yo intento dibujar mucho, muy rápido, porque ya tendré tiempo en algún momento de hacer trabajos más detallados cuando la situación me lo permita. Pero cuando hay animales moviéndose, quiero llenar el cuaderno de dibujo, quiero tener montones de imágenes, quiero llenarme la cabeza de imágenes y el cuaderno de imágenes de lo que está pasando. Entonces a veces son actitudes totalmente disparatadas como la que os enseñaba antes, porque el telescopio me había cortado la imagen. ¿Veis? Y entonces yo dibujé lo que veía a través del telescopio. Entonces voy haciendo muchos dibujos y al final termino por conocer muy bien a ese animal, sus proporciones. Entonces ya podría empezar a trabajar con detalle y podría fijarme, bueno, ahora me voy a fijar solo en cómo son las patas, cuál es la proporción, el tamaño de los dedos, cuál es la proporción real de la cabeza y todo eso. Pero todas estas actitudes que se quedan en el cuaderno se quedan también en mi memoria y en mi gestualidad a la hora de trabajar. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, son todo trazos muy rápidos, sombreados, muy burdos, pero proporcionan esa sensación de que el animal está vivo y que se está moviendo. Esto es otro ejemplo también.
He puesto la foto de antes porque precisamente estos apuntes los tomé cuando estaba con el telescopio ahí en la sierra al lado de Madrid. En cambio, hay veces, como en este caso con una cigüeña negra en el Salto del Gitano en Monfragüe, que la oportunidad de dibujarla entera y dibujarla con mucho detalle no era para desperdiciarla. Y entonces estuve un buen rato haciendo todo el dibujo de la postura, de las proporciones. No llega a ser un dibujo exacto de todo, de cada plumita, pero sí es un dibujo mucho más medido. Una cosa que sí es interesante saber es que las actitudes de los animales son recurrentes, es decir, si están haciendo cualquier cosa, siempre vuelven a una postura anterior. Entonces yo puedo tener empezado algún dibujo y terminarlo cuando el ave vuelve a adoptar la misma postura. Aquí, por ejemplo, veis un alimoche, también en Monfragüe, en el Mirador de la Portilla, rascándose. Pues yo intento hacer apuntes rápidos. No quiero perder el tiempo en detalles porque lo que me interesa es cómo hace, cómo se mueve, qué formas genera su movimiento, qué actitudes, qué líneas. Es como una danza que yo intento captar lo más rápidamente posible. Y además es que todo esto te ayuda a entender, porque por ejemplo, que es un pollo de un somormujo, es un animal complicado porque tiene ese diseño de color de la cabeza que cuando lo ves de lejos te desconcierta porque precisamente está hecho para eso, para desconcertar a los posibles depredadores. Entonces, para mí, al principio era un poco complicado y después de hacer un par de páginas ya empecé a fijarme con más detalle y a coger el diseño de la cabeza del animal y a intentar hacerlo en distintas posturas. Digo intentar porque no siempre te sale, ¿no? Pero al final empiezas a darte cuenta de cómo es y a rellenar. Y aquí con estos pelícanos también, en Israel, pues un grupo de pelícanos, cuando hay muchos animales juntos, entonces es más fácil porque puedes hacer dibujos de distintas actitudes, de distintas posturas, incluso a alguno añadirle un poquito de color. Entonces veis aquí hay animales descansando, animales rascándose, un poco de todo. Y también a veces pues, es bueno, cuando tienes un grupo, intentar hacer un dibujo, un apunte rápido de composición de grupo, porque luego a la hora de trabajar en estudio te proporciona ideas, aunque no sea un dibujo muy completo, pero simplemente es una idea de, de cómo podrías hacer una composición. Y eso a la hora de trabajar en estudio es muy valioso. Al trabajar con color, la cosa se complica un poco, claro, porque cuando estás dibujando, simplemente el cerebro da una orden, la vista manda una orden a la mano y ya está. Pero cuando tienes que trabajar en color, hay un paso intermedio, que es que tú, aunque tengas mucha experiencia, pero el cerebro se pone a pensar verde más amarillo con un poquito de rojo. Y entonces ese proceso intermedio te detiene. Y aunque tengas ya experiencia, pero es un proceso un poquito más largo. Entonces, todos estos datos de iluminación local, luego, aunque el apunte sea muy vasto y muy sencillo, pero este detalle de iluminación local luego te es útil porque te permite ver los contrastes que había entre la luz de fondo, las luces del primer plano, el color del animal, cómo varía según tenga una postura u otra. Luego son los colores propios del animal,
pero los colores propios del animal se ven afectados por el color ambiente. Entonces lo que aquí es verde, pues sin embargo tiene unos tonos azulados cuando está en un contraluz. Y también referencias para el trabajo de estudio, es decir, rodear al animal de un poquito del entorno y de cómo el entorno modifica su color y le proyecta sombras o luces. Y todo eso es información muy valiosa a la hora de trabajar en el estudio, porque te proporciona ideas. Proporciona ideas que luego a la hora de la verdad en un estudio pues yo tendré que plantearme cómo hago toda esta maraña de ramas y tal, pero la idea fundamental ya está ahí. ¿Veis? Estos, por ejemplo, son trabajos del natural de fumareles en una zona de Cádiz donde los hay bastante abundantes. Entonces hay toda una variedad de plumajes de dos especies distintas y hay pues adultos juveniles de ese año, plumajes de invierno que están, vamos, de reproductores que están cambiando a plumaje de invierno. Entonces todo eso te permite hacer anotaciones que también te proporcionan una información que, bueno, puede aparecer en las fotografías, pero si lo haces tú para ti, se te queda más grabado en la memoria. Luego, individualizar el motivo, es decir, cuando tú coges una fotografía de un animal, lo que estás haciendo de alguna manera es incorporar la visión de otra persona a tu forma de trabajar. Entonces, es mejor utilizar tus propios recursos y trabajar de una manera que a ti te permita crear tu propia historia. Aquí, por ejemplo, en una especie de gaviota sombría, pues hay un dibujo que está tomado del natural, pero está incompleto, está un poco borroso. Entonces, yo a lo mejor con este dibujo puedo irme a buscar fotografías en internet a ver de qué edad podría ser esta gaviota que yo he dibujado y con eso, con la fotografía, puedo terminar añadiéndole detalles que a lo mejor del natural se me ha pasado porque el animal ha volado o porque yo no he tenido el tiempo ni la paciencia suficiente. También puedo tener anotaciones a color sobre unas referencias que he tomado a lápiz, porque una vez que me lo he llevado al estudio, pues a lo mejor me cojo una fotografía y digo, pues le voy a añadir color. Pero muchas veces ya os digo que el color se aplica directamente en el campo. La importancia de añadir entorno, es decir, pues a lo mejor resulta que el dibujo del animal aislado te proporciona mucha información anatómica o aprendes mucho sobre ese animal, pero a veces tú lo que quieres hacer es alguna composición bonita o ves algo que te llama la atención y dices, fíjate qué buena oportunidad este andarríos que está aquí medio dormido, que solo de vez en cuando abre el ojo, que yo estoy con el telescopio y no le voy a molestar y él está totalmente tranquilo y descansando. Entonces puedes dedicarle todo el tiempo que quieras para hacer una composición bonita donde el paisaje, el dibujo del animal, todo transmita tranquilidad y transmita una sensación de estar ahí, de que existe de verdad, que no es un dibujo que has hecho algo y lo has quitado. Aquí tenéis más ejemplos de composiciones en el entorno natural. Otro animal en reposo en Doñana, un flamenco, y como veis está quieto todo el rato y entonces puedes permitirte el lujo de dibujarlo entero y tal como está.
Es decir, no siempre tienes la necesidad de estar ahí frenéticamente haciendo dibujos en movimiento. A veces hay una escena que te parece tan tranquila, tan hermosa, tan limpia, que decides trabajar en ella. Y este es uno más complicado, es una garcera en Doñana con una garcilla cangrejera y una garcilla bueyera, y con todo el lío del ramaje de los nidos que tienen montados en esas colonias de garcillas. Pues, como veis aquí, es un trabajo que casi roza la abstracción, porque hay aquí toda una maraña de colores, pero sin embargo representa un poco lo que yo quería hacer, que es el animal ahí en una maraña de luz, de sombra, de colores, toda una mezcla de cosas que al final me sería muy difícil esto hacerlo en el estudio. En el estudio podría hacer una cosa muy limpia, muy detallada, coger referencias del campo, coger alguna fotografía del sitio donde estuve y tal, pero jamás conseguiría este efecto tan vibrante que a mí particularmente me gustó cómo quedó. Estos son dos especies de distintos sitios, uno en la frontera con Brasil, con la frontera no, perdón, es en Itapu, es Paraguay. Y este también es Paraguay, de un viaje a Paraguay en el que el Colaptes campestris, el carpintero, es un animal muy común, y a fuerza de verlo en distintos sitios y de hacer apuntes, pues al final hice del tirón el dibujo sobre una base pequeña, rápida de lápiz que tenía. Y este también, estaba en una rama debajo en un árbol, y estuve mirándolo un rato con prismáticos, empecé a dibujarlo. Y finalmente, cuando ya tenía bastante entonado, el ave voló. Pero yo seguí trabajando porque tenía ya una primera base de información que fui completando. Y luego el detalle del árbol, de las ramas y todo eso seguía ahí, no necesitaba hacer nada más. Hay veces que hay un detalle que te engancha, que en este caso fue desde el mirador de la Rocina, en Doñana, y ahí estaba explorando con el telescopio a ver qué es lo que encontraba, y de repente vi el ojo de esta garza mirando, no mirándome a mí porque realmente ya estaba como a 100 metros, pero yo pensé que era una idea magnífica. Es decir, el animal, no como tal animal, sino como un momento de un paisaje y un momento de un animal que está ahí, que está escondido, que no nos deja ver, pero que está vigilante. Es un dibujo pequeñito, pero tiene una vida especial. Aquí veis un carricero en Doñana. Este es una fase del dibujo que ya tenía un poco avanzada, pero no lo terminé. Y entonces, cuando me lo llevé al estudio, pues empecé a ver qué es lo que fallaba, qué es lo que necesitaba completar para que le diera un poco más de vida. Y entonces empecé a meterle manchas, intentando recordar un poco la situación en la que lo había visto, y jugando con la profundidad del color. Los azules con con los verdes, con los ocres. Este nada, este lo tenía puesto, pero no sale, así que nada. Este es curioso porque hay temas que no son fáciles de representar en papel. Por ejemplo, aquí en Ecuador había un observatorio de colibríes, y pintar colibríes que van a toda castaña es muy difícil. Entonces, yo lo que hice fue dibujar directamente con pincel y con color, sin utilizar lápiz. Entonces, bueno,
el resultado es curioso porque no, no hay detalle en absoluto, simplemente la impresión del color de cada una de las especies. Y bueno, pues allí con algún paisano que se los conocía, pues me fue diciendo, pues yo creo que este es tal y este es cual. Luego viene la ilustración técnica. Es decir, cuando te piden algo muy concreto, ya tienes que... este no era un encargo, esto simplemente que en Israel veía mucho las dos especies, el águila moteada, la clangua y la pomerana, y entonces tomé muchas anotaciones y luego con otra información que fui sacando, pues hice un dibujo de las cabezas de los adultos y los jóvenes. Y esto lo mismo, son dibujos para la guía de aves, entonces tienes que ser muy cuidadoso y prestarle mucha atención a los detalles, la longitud de las plumas, la extensión de las manchas, en fin, ahí ya tienes que ser totalmente realista porque cualquiera que coja una guía de aves y vea un error, pues se va a enfadar mucho contigo, claro. También de vez en cuando pues tengo que hacer paisajes porque simplemente no hay nada que hacer, pero al fin y al cabo eres artista, te gusta trabajar y en este caso pues es un watch en el Pirineo, en un día con nieve y con abedules y con pino negro al fondo. Me pareció que era una composición muy bonita, como muy lineal frente a la maraña del fondo. Era como una composición musical casi. ¿Y los medios artísticos que utilizo? Pues el gouache y la acuarela, sobre todo para trabajar en el campo final, principalmente la acuarela. El pastel muy raramente, el pastel más frecuentemente en el estudio para hacer estudios para un posible trabajo de mayor envergadura. La acuarela en barra, que son unas barritas de Stadler, una de estas le llaman neocolor, y que te permite, pues eso, meter mucho color, más que lápices de color, y además que puedes darle con un pincel y diluirlo. Y me estoy extendiendo mucho, perdonadme porque creo que me estoy pasando de hora. Pues bueno, el trabajo de estudio básicamente para mí es contar una historia. Es decir, tienes que tener unas referencias del natural y una documentación y bibliografía. Pero para mí lo importante es que quiero contar una historia, algo que haya visto del natural que me llame la atención, algo que yo tenga en la cabeza y tengo que empezar a hacer apuntes, estudios para ver cómo haría la composición, qué es lo que quiero contar. En este caso, por ejemplo, esos rebaños de ovejas que van levantando polvo por el campo y que de repente levantan a una cobujada que estaba posada en la linde y pasa volando por encima de ellos. Aquí, si os fijáis, la cobujada está casi fuera de campo, pero aún así atrae la atención porque las ovejas están por ahí más bien difuminadas y sin embargo la cobujada está ahí, es el movimiento congelado. Y claro, para esto necesito una documentación, necesito ver fotos de ovejas y entonces pues colocarlas, ver cómo las coloco para que parezca que están en movimiento, avanzando, hacer que las del fondo queden difuminadas para darle sensación de profundidad. Y luego, ¿dónde coloco la cobujada? Que no sea una presencia inmediata que digas, porque cuando vas en el campo muchas veces no lo ves las cosas a la primera vista. Es algo que, mira, una cobujada. Entonces yo quería esa sensación. Entonces una obra de 70 por 50, por si os interesa una acuarela. Bueno, esto simplemente quebrantahuesos que vi bastante por el Pirineo y le acoplé un paisaje que era de la Sierra de Madrid, pero un poco modificado.
Lo mismo otra vez, apuntes de un águila arpía en Ecuador y la obra de estudio. Esto en realidad es una mezcla de técnicas. Hay un fondo con acrílico muy acuarelado y luego hay manchas con esas barritas que os decía de neocolor, intentando difuminar la parte esta y centrar la atención en el águila. Esto fue un apunte que tomé también en Doñana, que eran 2 espátulas en una mañana neblinosa, y está el óleo de estudio que hice al final. Apuntes de campo, más apuntes y la obra final. Retrato de estío es como un grupo de familia. Da una sensación de paz, de tranquilidad, de qué felices somos en casa todos, todo eso. Y esto, bueno, pues simplemente deciros que hay muchos estilos en los artistas. Estos son 3 ejemplos de pintores británicos todos. Daphila Scott, que es nieta de Sir Peter Scott, el famoso explorador polar. Matt Underwood y Esther Tyson. Tres estilos muy distintos, que no son hiperrealistas, pero tienen un colorido y una fuerza que para mí me impresionan. Y nada más. Muchísimas gracias y espero no haberos aburrido demasiado.